En honor de las mujeres que rompen muros, que arrastran el futuro, que estos premios Sirgari reconocen el trabajo de personas y entidades que hacen de nuestro mundo un lugar más igualitario, para que mujeres y hombres seamos libres. Zuekin, Teresa La Espada, enplegua, gizarte inklusioa eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua. Arratsaldeon, ahaldun nagusia, diputatuak, directora de la BBK, emakundeko zuzendaria, apoderadas, apoderados, parlamentarias, parlamentarios, alkateak, zinegotziak, autoridades todas y sobre todo, sociedad civil bizkaina, lagunok, arratsaldeon guztioik eta ongi etorriak. Bienvenidas todos a esta nueva edición de los premios Sirgari Sariak que la Diputación Foral de Vizcaya y la BBK conceden a las personas y entidades que trabajan por la igualdad en Vizcaya. Bienvenidos a los Sirgari Sariak 2020. Porque fueron, somos. Porque somos, serán. Izan garelako, gara. Garelako, izango dira. Esta frase, cuyo origen quizás estuvo en Maya Angelou, representa con fuerza el feminismo que entreteje las redes de solidaridad intergeneracional de mujeres. Eso justamente es lo que representa nuestra sirga. Esa sirga que une a aquellas mujeres sirgueras, corajudas, que lucharon y nos señalaron el camino, que nos entregaron el testigo de la defensa de la igualdad, que abrieron camino a base de mucha lucha y mucho dolor. Mujeres maravillosamente diversas, tremendamente fuertes, aquellas mujeres a las que les debemos lo que somos. Sirga horrek indartsu lotzen gaitu, haiek gu eta etorriko diren emakumeak. Txirikordatu egin gaitu, a las que vendrán y podrán disfrutar de lo conquistado. Niñas de hoy y de mañana que deberemos enseñarles el camino de la libertad, libres de roles sexistas y de estereotipos. Serán mujeres que decidirán sobre su cuerpo, que cobrarán lo mismo que cobran los hombres por el mismo trabajo. Mujeres que no temerán volver solas a casa. Mujeres que no tendrán que ser valientes, o sí, que sean si lo quieren ser, sobre todo que sean libres. Esa es nuestra sirga hoy. Estas son nuestras sirgas. Tirar de la cuerda para liberar las ataduras que nos impiden avanzar. Porque hay quien amenaza al feminismo y a la igualdad. Hay quien cuestiona lo conquistado con tanto esfuerzo. Bien, que sepan que nos tendrán enfrente, que porque amenazar al feminismo es amenazar al corazón mismo de la democracia. No existe democracia sin igualdad. Nuestras niñas están aprendiendo que los derechos se protegen y conquistan todos los días. Deberán seguir saliendo a la calle y luchar, y lo harán, porque nosotras les estamos enseñando lo importante que es hacerlo, y hacerlo con mucha fuerza, por ellas, por todas, porque somos, serán. Gaurko gure sarituak baziren eta badira. Nuestras sirgueras 2020 son mujeres que con mucho esfuerzo y gran determinación entienden que juntas son más fuertes y poderosas. Lucharon y luchan por nosotras. Como Milagros García Crespo, quien fue pionera en casi todo. No sé qué moldes te quedan por romper, Milagros, para conquistar en tu ámbito de trabajo. Rompió casi todos. ¿Sabes, Milagros? A veces algunas de nosotras nos gustaría imaginarnos cómo eran aquellos tiempos con aquellos señores tan masculinos cuando aparecías tú y la autoridad eras tú y tú eras la autoridad y la que mandabas. Zorionak a Portugalete Aixaldi Sarea, ese maravilloso tejido comunitario que construye igualdad desde el tiempo libre, desde las redes que tejemos las personas, desde los espacios informales tan importantes para la construcción a edades tempranas. Esa es la sirga que llevarán muchas mujeres portugalujas, las que serán porque somos. Y claro, Zorionak enorme a Torre de Babel. Muestro mi más profundo respeto hacia las mujeres que se encuentran en el centro de los cuidados. Deberíamos avergonzarnos en esta sociedad por esconder la importancia de los cuidados, el trabajo invisible y precario de miles de mujeres esenciales para sostener la vida. Y vosotras, mujeres migrantes, sois un ejemplo de valentía y de lucha para todas nosotras. Con casi todo en contra, mostráis vuestra energía para reivindicar vuestros derechos. Recordarnos que las desigualdades interseccionan justamente en vosotras, mujeres migrantes.
Zorionak a nuestras abogadas, mujeres que estuvieron y están en la defensa del feminismo, en un lugar tan estratégico como la defensa de nuestros derechos ante la justicia. Abogadas que defendieron el derecho al aborto, al divorcio, que empatizaron con tantísimas mujeres que necesitaban una abogada que les protegiera del sistema patriarcal y reivindicaran justicia. Mujeres violentadas que encontraron en vosotras la grandeza del término hacer justicia. Y también zorionak a todas las finalistas, muchas, más de 60 candidaturas, fueron las que han llegado a nuestras manos y las recibimos. Y el jurado debatió, y debatió duro, y a veces se nos quedó alguna candidatura encima de la mesa con harto dolor y harta pena por parte del jurado. Todas con un elevado compromiso con la igualdad. Todas os me lo merecíais sin ninguna duda. No os preocupéis, habrá más premios y más años. Gracias al jurado, gracias por vuestra pasión, vuestro compromiso y por seguir estando ahí debatiendo y dando conocimiento a todo lo que hacemos. Mila esker bihotxez. Eta zuen diputatua, eta zuen ordezkaria, naizen eskero, zuek egindako lanagatik sentitzen dudan harrotasun handia baino ezin dizuet agertu. Gracias también a quien hicisteis el esfuerzo de presentar las candidaturas. Muchas de ellas están muy elaboradas y nos ponen muy difícil el trabajo al jurado sobre a quién premiar y a quién posponer para el siguiente año. Hoy les entregamos un pequeño símbolo, un llavero morado, un llavero que debe abrir las puertas de la igualdad, un llavero muy especial. Lo han hecho las mujeres carranzanas, no sé dónde están, que están por ahí, pero lo han hecho las mujeres de Carranza, están ahí. Durante semanas han fabricado juntas este llavero, uno a uno. Lo han hecho para poner en él las llaves y contad que lo han hecho nuestras mujeres del sector agroprimario vizcaíno. Zorionak por ser tan fuertes y seguir sosteniéndolo. Llevad las llaves en él. Llevad las llaves para que abran las puertas y sobre todo porque recordemos que estamos abriendo las puertas de la igualdad los 365 días del año. Hoy es un día de homenaje a vosotras, a las sirgueras, a las premiadas. Representáis a muchas mujeres, mujeres cuyo quehacer diario es un 8 de marzo todos los días del año. Muchas mujeres vizcaínas que tiñen de morado sus proyectos vitales y profesionales y lo hacéis con enorme generosidad y convencimiento. El domingo 8 de marzo volveremos a las calles. Miles de mujeres volveremos a llenar las calles de Bilbao, de Vizcaya, seguramente de todos los municipios. Diversas en nuestros orígenes, estilos, etnias, razas, religiones, posicionamientos políticos, nietas junto a mamas que compartirán juntas una agenda común. Necesitamos trabajar juntas, desde el desarrollo teórico, desde la militancia, desde el movimiento en la calle y también el feminismo en las instituciones, porque por difícil que resulte, trabajar en las instituciones es imprescindible si queremos una transformación profunda. Hay mucha tarea aún por realizar, porque el feminismo debe responder a todos los nuevos retos y amenazas. El feminismo debe ser fiel a su propia tradición y recuperar los debates abiertos, respetando y comprendiendo las distintas miradas y pareceres. Sororidad, compañeras. Siguiendo a Nancy Fraser, yo creo que debemos construir el feminismo del 99%. Mujeres que todas formamos parte de ese movimiento social, el movimiento de mujeres plurales, con realidades muy distintas, con diversas formas de luchar por la causa común. Ziren, garen, eta izango diren zirgariak gara. Zirgueras que tiran con fuerza y que toca que se nos oiga. Y sí, nos faltan muchas, todas las que han sido asesinadas. Zuek guztiak faltan zaituztegu. Pero luchamos porque no falte ninguna más. Luchamos porque ninguna mujer más sea asesinada por el hecho de ser mujer. Mila esker guztioi.